El ser humano, las personas cuando somos jovencitos, 4 años, 5 años aproximadamente, hacemos un diagnóstico de quiénes somos. Y ese diagnóstico, que es una aproximación a nuestra idea de quiénes somos, se convierte como en un veredicto. Y vivimos apegados a esa imagen durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que esa imagen es una representación hecha en un momento de gran inmadurez por nuestra parte y que sin embargo la llevamos cuando somos personas ya adultas. ¿Qué pasa? Que al final no vivimos de acuerdo a quiénes somos en realidad, sino a quiénes creemos que somos. Cuando nos abrimos a esto y empezamos a explorarnos, no nos juzgamos tanto, sino que nos escuchamos mejor, entramos más en nuestras propias entrañas, descubrimos facetas magníficas, admirables. Señor Alonso, a mí me interesa mucho saber en qué consiste tener una visión. La visión es la expresión posiblemente de la cualidad más potente del ser humano, la capacidad más potente que es la imaginación. El ser humano es el único ser dentro del mundo animal que tiene la capacidad de proyectar porque tiene una estructura llamada área prefrontal en el cerebro humano. Nosotros vivimos proyectados al futuro. Si alguien quiere destruir a un ser humano, solo tiene que destruir su futuro, decirle no hay futuro. Entonces toda la fuerza que nosotros tenemos en el presente está muy enraizada en cómo vemos nuestro futuro. Por eso es tan importante proyectar un futuro ilusionante. No es tanto tener un sueño como que el sueño te tenga a ti. Porque si el sueño te tiene a ti, empieza verdaderamente a transformarte, te obliga a crecerte, te obliga a elevarte de nivel, te obliga a expandirte. ¿Qué pasa? Que la imaginación es una cosa que la valoramos muy poco de boquilla y muy poco en nuestros sistemas de enseñanza, en nuestros sistemas de educación. Creo que una de las preguntas más potentes que nos podemos hacer es qué podemos hacer juntos para crear un futuro mejor. Hoy se sabe, por ejemplo, que lugares como Silicon Valley, considerados pues, de los lugares donde hay mayor creatividad y mayor desarrollo empresarial, en gran parte están basados con la cantidad de roces bonitos que hay entre las personas, de cómo comparten ideas, de cómo construyen unos sobre lo que dicen otros. ¿Qué pasa? Que si no usamos esos puntos de conexión, no hay nadie que solo sea más inteligente que todos juntos. Bueno, Manuel Alonso, en el libro de la respuesta, usted plantea la importancia de hacerse preguntas, pero claro, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las mejores preguntas que hay que hacerse? Las mejores preguntas son aquellas que no tienen una respuesta automática. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿te gusta el café? Yo diría, no. Eso es una respuesta automática. Pero si alguien me dice, ¿qué tiene que ocurrir hoy para que tu día sea extraordinario? En ese momento me paro. Ese pararse implica la utilización de otra capacidad extraordinaria del ser humano que es la inteligencia. Viene del latín intus legere, capacidad de penetración. La pregunta me hace mirar dentro y dentro es donde están las grandes potencialidades del ser humano. Por eso las preguntas abiertas, aquellas que no tienen una respuesta automática, son tan valiosas porque me invitan a meterme dentro y a explorar. Hay preguntas que abren espacios enteros. O sea, lo importante es no solamente preguntar a los demás, sino preguntarnos a nosotros mismos. Claro, claro, claro. La utilización de la pregunta en el coaching es la herramienta esencial, es clave porque te ayuda a tomar perspectiva en zonas de tu vida en la que no tienes una visión lo suficientemente amplia. Usted también dice que la palabra es tan importante y tiene un poder curativo incluso hasta para personas que están pasando por una enfermedad. Tengo la certeza absoluta de que es así, la certeza absoluta. Y esto es una cosa que se descubrió 7 siglos antes del nacimiento de Cristo por médicos griegos. Nuestro razonamiento utiliza palabras y a su vez nuestro razonamiento no sería el que es si no tuviéramos palabras. Las palabras abren cajones emocionales. Las emociones alteran hormonas, alteran procesos viscerales, altera el funcionamiento del cerebro. No es lo mismo abrir el cajón de la desesperanza que abrir el cajón de la ilusión. Si yo abro el cajón de la desesperanza, lleno mi cuerpo de cortisol. El cortisol elevado en sangre de forma constante es tremendamente lesivo. Daña células cerebrales, daña los huesos, el sistema cardiovascular, el sistema de defensa. Si yo abro el cajón de la alegría, son otras hormonas las que aparecen en la sangre. Aparece la serotonina, aparece la dopamina, aparecen neuropéptidos. Es decir, no soy la misma persona. Ni siquiera el aspecto es el mismo. La gente me ve y dice, oye, tienes algo diferente, irradias otra cosa. En el primer caso irradias negatividad, frustración, resentimiento, desesperanza. En el otro irradias ilusión. Claro, no es lo mismo irradiar una cosa que la otra. Desde luego.
¿Qué diferencia hay entre valor y virtud? Valor es todo aquello que perfecciona a un ser humano. Virtud es cuando eso ya se ha integrado en mi conducta. Por ejemplo, la amistad es un valor. ¿Por qué? Porque la amistad perfecciona al ser humano. La amabilidad, la compasión. Cuando mi forma de vivir ya incorpora eso, es decir, de manera natural ya soy amable, ya soy benevolente, ya soy compasivo, ya quiero a las personas, eso es una virtud, es la integración de un valor en mi personalidad. Habla usted mucho también de feedback, pero ¿qué es exactamente el feedback y cómo puede ser útil para las personas recibir feedback? Todo organismo vivo necesita retroalimentación, es decir, está constantemente en contacto con el exterior y tiene que reconocer lo que es algo que le ayuda y lo que es algo que le anula. Por tanto, tiene que estar recibiendo fragmentos de información, analizarlos y en base a eso utilizar una estrategia. Si tenemos una ameba, una estructura muy sencilla, viviendo en una charca y alguien echa un detergente, la ameba tiene que captar la presencia del detergente para que su capacidad de movimiento en el agua le lleve a una parte de esa charca que esté más limpia. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos, a la hora de recibir información, muchas veces lo que recibimos no es información, son juicios. Lo has hecho bien, lo has hecho mal, lo tenías que... Entonces, eso no es información, eso es un juicio, en lugar de datos concretos, objetivos, medibles, que a mí me den información para poder mejorar. Eso es el feedback, es imprescindible, pero hay que darlo bien. Usted habla de que es muy importante para los estudiantes y para su formación el poder practicar, ¿no? el participar en este caso. Pero yo no sé por qué muchos jóvenes tienen miedo, sienten vergüenza de participar en las aulas, en las clases. Yo creo que sobre todo el mundo latino es muy lesivo con el tema de la pregunta. Muy distinto del mundo anglosajón. Yo he tenido oportunidad de vivir en los dos. En el mundo anglosajón se hace una pregunta y qué raro es que haya una ridiculización de esa pregunta o se diga pregunta inoportuna. En el mundo latino es muy frecuente que cuando alguien haga una pregunta tenga la sensación de que se ha equivocado y ha hecho una torpeza. Entonces nosotros cuando somos chiquititos hacemos muchas preguntas. Y esas preguntas pues pueden ser curiosas, sorprendentes. Llega un momento en el que distinguimos entre preguntas buenas y preguntas malas, preguntas correctas e incorrectas. Y entonces ya el arte de preguntar se altera. Es curioso porque algunas de las personas que han hecho los descubrimientos más sorprendentes, por ejemplo, de la ciencia, hicieron preguntas que en su momento parecían absurdas. Claro, ahí el papel del profesorado es muy importante, bueno, a la hora de... Yo creo que a los profesores hay que cuidarles especialmente, hay que ilusionarles especialmente, hay que hacerles sentir de verdad, no de palabra, lo importante que es su función. Y creo que es muy importante también compartir con ellos que a la hora de interactuar con un alumno, más importante que averiguar lo que ese alumno sabe es averiguar cómo ese alumno se siente. Porque el corazón, la parte emocional, es el cerebro emocional, el sistema límbico, y la parte intelectual, el área prefrontal, están muy conectadas. Entonces, un chico o una chica muy inteligentes, y todo ser humano tiene inteligencia, claro que sí. Si se siente asustado, se siente bloqueado, se siente ridiculizado, bloquea inmediatamente toda la parte intelectual. Entonces, creo que verdaderamente tenemos que dar un peso de verdad, auténtico, no de cumplimiento, sino de verdad, a lo que es el sistema educativo. Para que esos estudiantes no tengan miedo a la hora de hacer esas preguntas y no se planteen a lo mejor si esta es interesante, no. Exacto, para que la interacción entre profesores y alumnos sea mucho más potente. Todos tenemos que aprender, no podemos perder la capacidad de asombro. Y a la hora de aprender o querer cambiar, usted hace mucho hincapié en la reevaluación de las propias experiencias de uno. ¿Tan importante es? Es importantísimo. Cuando nosotros hemos mielinizado, es decir, hemos madurado ciertas áreas cerebrales en relación con el lenguaje, ya no aparecen solo eventos, hechos y emociones. Se cae el vaso y yo me asusto. Aparece una evaluación. Se cae el vaso, yo me asusto y además soy torpe. Y en ese momento hago un registro, una experiencia que configura mi memoria, de tal manera que en el futuro un vaso de características similares no lo que recoger. La evaluación es clave, por eso personas que estaban sometidas a registros muy dañinos de su memoria, cuando los han evaluado bajo una nota distinta, se han liberado de esa parte emocional y han vuelto a ser libres.